Bienvenidos sean todos nuevamente a este su canal Historia Panadera. El día de hoy, para concluir finalmente con el tema que hemos llevado a cabo desde que iniciamos, que es historia del arte, hemos pasado por varias etapas, desde el inicio de la población o del inicio de la conformación del mundo occidental, es decir, hemos hablado desde Grecia hasta la época moderna o hasta la etapa del mundo moderno. Así que hoy en día vamos a finalizar hablando acerca de el arte moderno. Para hablar del arte moderno, vamos a hablar desde el inicio del vanguardismo, es decir, la etapa de la experimentación, hasta el arte moderno como tal, es decir, con este triunfo que tienen las corrientes vanguardistas. Entonces te preguntarás, ¿qué es esta nueva etapa de experimentación? La etapa de experimentación quiere decir que el arte está teniendo un cambio. Como hemos visto con el paso de los años, el arte siempre ha ido cambiando constantemente yendo a través de nuevos horizontes. Debemos entender que el arte mismo ha avanzado también porque la población o los países y el mundo ha cambiado también. Es por esto que debemos comprender que el arte también va a cambiar. La literatura, la poesía, el teatro, la música, la gente, el pensamiento, todo esto fueron un panorama para que el arte pueda ir constantemente en un diferente cambio. Recordemos, no que sea mejor ni peor que otros estilos que hemos visto con el paso del tiempo, simplemente es diferente. Ahora, esta etapa de experimentación nos ha llevado a diferentes horizontes. Por ejemplo, en el periodo de la experimentación y posteriormente en el vanguardismo como tal, ya hemos visto en muchas ocasiones que hay artistas que solo colocan una taza, que solo colocan un plátano y lo firman. Y nos queda la duda, entonces, ¿eso es arte? ¿Por qué? ¿Por qué es arte? ¿Cómo puedo apreciar yo este objeto? Y bien, esto representa, esta mera firma dentro de un elemento, representa lo fugaz que es el arte también. Representa también que el arte en muchas ocasiones se ha hecho de esta manera masiva, pero también de que nosotros debemos de tener la capacidad para apreciar el arte mismo, para entender cada uno de los elementos que lo componen, los sentimientos, las emociones, eso que evoca en tu persona. Ese sentimiento es parte del arte y la perspectiva que tú tienes de los diferentes objetos es parte fundamental para entender por qué es importante. Este nuevo criterio para entender las diferentes cosas, para analizar que vino con la etapa experimental, era deshacerse de las ideas o de las concepciones antiguas. Ahí pasa el agua tortilla. Este cambio en la corriente experimental vendría a través del siglo XX, principalmente en la arquitectura, con personajes como por ejemplo el estadounidense Frank Lloyd, que va a concebir la arquitectura orgánica, por ejemplo, que busca fusionar las necesidades o las características del hogar con el entorno que haya a su alrededor, como si estos mismos fueran un organismo vivo. El alemán Walter Gropius daría origen también a otra idea muy importante que es el funcionalismo. ¿El funcionalismo en qué consiste? De manera sencilla, el funcionalismo busca eliminar todas esas grandes fachadas que antes veíamos en la arquitectura que representaban un gran poder y nobleza, por ejemplo, por una idea más funcional precisamente de las características que debía tener una casa para cumplir con las necesidades que requería dicho lugar, no por eso siendo más o menos estética, sino que teniendo la capacidad de solventar dichas necesidades. Entonces el funcionalismo consiste en poder apreciar esa belleza que un objeto tiene por cumplir una o más necesidades que nosotros tenemos. Ahora, entrando dentro de las corrientes artísticas que tenemos principalmente dentro de la idea experimental, vamos a hablar, por ejemplo, primero del expresionismo. ¿Qué es el arte expresionista? Es un movimiento que se contrapone a la idea del impresionismo. Busca precisamente expresar los sentimientos y se desarrolla en buena medida, por ejemplo, en cuadros que podemos apreciar tras la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales exponentes, sino que el más grande, es Edvard Munch con su obra El Grito.
Este tipo de pinturas generó un descontento en el público, puesto que veían en ellas la naturaleza trastocada y una idea de belleza que no debía concebirse así. Los expresionistas solían representar en sus obras el intenso sufrimiento humano, el dolor, la pasión, la violencia. Estas eran de las características más importantes del expresionismo. Pintar objetos de características bellas les parecía un acto de total deshonestidad. Posteriormente veremos otros estilos, como también uno que seguramente habrás escuchado, que es el arte abstracto. En este mismo camino de experimentación estuvo el pintor ruso Vasily Kandinsky. Ahora, ¿qué es este arte abstracto? Durante las etapas del impresionismo en adelante, hubo pintores que consideraron que el arte estaba ahora volviéndose cada vez algo de mayor masa y de mayor producción y perdiendo este estilo que debía, o este sentido que para ellos debía tener el arte. Para ello empezaron a tomar, a retomar las corrientes antiguas, entre ellas el arte primitivo. De estos otros estilos se va a derivar también precisamente varias corrientes, entre ellas el arte abstracto. Kandinsky en sus obras ofrecía muy a menudo una representación de objetos que era muy difícil concebir, objetos que era muy difícil analizar. Por tanto, él tenía la idea de que los objetos con colores puros representaban también o tenían de igual forma caracteres psicológicos o psicodélicos que podían llevar a una persona a tener una perspectiva diferente de un cuadro. Él va a iniciar lo que al día de hoy conocemos como el arte abstracto. Posteriormente vamos a ver también lo que es el cubismo. Para entender el cubismo vamos a hablar acerca de uno de sus mayores exponentes, y seguramente te acordarás cuando tuvimos la oportunidad de ir a la galería aquí en la ciudad de Mérida, y este es Picasso. El estilo de Picasso es un estilo mucho más radical que busca solucionar el conflicto que se da entre el esquema y entre la solidez, es decir, también de la capacidad de percepción que tenemos nosotros mismos de un cuadro. Cézanne, otro personaje importante de la historia del arte, aconsejaría a Picasso transformar entonces la naturaleza en objetos sólidos o en figuras, para de esta manera tener una mejor percepción de las cosas. De repente, todo comenzó a convertirse en cubos, cilindros y conos. Estas figuras se demostraban y podían aparecer en sus diferentes pinturas. De esta manera podemos ver un retorno al arte egipcio, donde los objetos carecían de movimiento y se dibujaban por ángulos que advertían sus formas. Picasso tenía la idea de que los objetos no aparecen de igual forma en los ojos de nuestra mente que en nuestros ojos corporales, es decir, que tenemos una apreciación diferente de un objeto, tanto de la manera en que nosotros lo percibimos con nuestra vista, a la manera en que si te pregunto cómo es un elefante o un avión, enseguida visualizas algo en tu mente, y sin embargo sabemos que la concepción no es la misma a la que vemos con nuestros ojos. Ahora entiendes un poco más por qué el artista tiene todos esos trazos que en un momento parecerían no tener sentido. Es porque tú le das ese sentido. Por esto los cubistas comenzaron a relacionar o a pintar objetos familiares con el fin de que tú, el espectador, puedas relacionarlos con tu entorno, permitiendo así desarrollar una idea de un objeto sólido y tangible. Continuemos hablando acerca del surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El término fue acuñado en 1924 y busca expresar el anhelo de muchos jóvenes para crear una nueva realidad, una realidad más allá. Para los surrealistas, la realidad en la que nosotros vivimos o que nosotros percibimos no es la realidad, sino que hay una sino que hay una realidad superior que no somos capaces de percibir. Muchos de los miembros del surrealismo habían quedado tremendamente sorprendidos con los escritos de Sigmund Freud. Te preguntarás entonces, ¿quién es Sigmund Freud? Si estuviste conmigo un segundo, seguramente habrás visto, tendrás en tus apuntes, que este es el padre precisamente del psicoanálisis. Sigmund Freud es uno de los personajes más importantes también en la historia, que va a explicar y tiene estudios sobre la locura. Estoy brillando. Que va a explicar y tiene estudios sobre la locura. Entonces, Freud va a ser muy importante para el surrealismo para entender esta nueva realidad, llegando a la conclusión que el arte no podía ser producido por el pensamiento consciente, sino que debía ser a través del pensamiento inconsciente.
Es decir, un momento que permita salir a la superficie lo más profundo de nuestro espíritu. Este fue un momento en que los artistas sabían que no tenían que abrir los ojos para representar diferentes objetos o imaginarlas, sino tomar formas y colores y elaborar aquellas obras que ellos habían concebido. Salvador Dalí, por ejemplo, dejaba que cada elemento representara y tomara diferentes significados, dándole muchos sentidos posibles a cada color y a cada forma. Finalmente, el arte en la actualidad, vamos a hablar de estilos muy marcados que son el arte pop, el op art y también del expresionismo abstracto. Bien, empecemos con el arte pop. ¿Qué es el arte pop? Es un estilo que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular, como los anuncios publicitarios, cómics, objetos culturales, objetos del cine, por ejemplo. Es un movimiento que surge como oposición a las características elitistas de un movimiento cultural de bellas artes. El movimiento del pop art va a tomar también a uno de los enemigos principales de la pintura, la fotografía. Pasemos al expresionismo abstracto. ¿Qué es este movimiento? De manera simple, es la unión que existe entre el movimiento expresionista y el movimiento del arte abstracto. Uno de sus mayores exponentes es Pollock a través de su técnica artística, el drifting. El drifting es una técnica artística que consiste en verter, lanzar o esparcir pintura para formar ideas o apreciaciones sorprendentes, mismas que luego manipulaba con palos u otros objetos. Este estilo plasmaba el anhelo de la simplicidad y la espontaneidad en su máximo esplendor. En muchos sentidos es retomar todos aquellos garabatos de nuestra infancia. Finalmente, el op art. ¿Qué representa el op art? De manera muy sencilla, el op art representa crear ilusiones o efectos ópticos a través de la pintura. Y bien, de esta manera finalizamos el curso que hemos tenido en Historia del Arte, desde la creación del mundo occidental hasta el arte moderno, el arte que tenemos en la actualidad. Recuerda que la historia del arte es algo que es parte de todos nosotros, que cada uno de ustedes tiene la capacidad de apreciar los diferentes cuadros y que estoy seguro que el arte va a ser una parte muy importante de tu vida. Sin más que decir, no olvides suscribirte, dar pulgar arriba, compartir si te ha servido esta información. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo, banda. Nos estamos viendo dentro de poco. Cuídense. Hasta la próxima.